Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia la ONU. El acuerdo global que nació después de la Segunda Guerra Mundial nos lleva al abismo. Se trata de un diagnóstico hecho por el propio secretario general del organismo y también por otros líderes durante la Asamblea Anual, la número 78. El asunto es qué hacer y cómo exigir que el unilateralismo abra el camino. De esto y más, nuestra enviada especial a Nueva York, Aiza García, habló con el presidente de Bolivia, Luis Arce, en minutos. En minutos les presentamos esta conversación. En Noticia México, al cierre de un encuentro entre el presidente de la Nación, López Obrador, y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, sus voceros denunciaron que el ejército sigue escondiendo información sobre el paradero de los jóvenes. ¿Cuál es el punto de las investigaciones de una desaparición forzosa ocurrida en 2014, hace 9 años? Vamos a averiguarlo. En Noticia de Estados Unidos, en lo corrido de este 2023 ya se han producido más masacres o tiroteos, como se le conoce, que en todo el año en el país. La cifra de muertes por esta violencia creciente va a 31.000 personas. Son cifras de una reconocida organización que además alerta del uso de armas fantasmas. ¿De qué se trata? Vamos a averiguarlo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia la ONU, el actual modelo mundial nos lleva al abismo, alerta el secretario general de Naciones Unidas y otros líderes durante la Asamblea Anual del organismo que avanza por estos días. Hay un déficit global para el financiamiento de la Agenda 2030. ¿Es el diagnóstico? ¿Qué hacer entonces? Vamos a ver. Los objetivos de desarrollo sostenible pueden quedar fuera de nuestro alcance antes de ver sus frutos, alertó el titular de la ONU, Antonio Guterres. En la cumbre dedicada a esas metas, detalló que el déficit global para el financiamiento de la Agenda 2030 se estima en $3,9 billones al año. Aún así, Guterres presentó una agenda de puntos clave para el cumplimiento de los objetivos. Incluyó el fin del hambre, la transición hacia las energías renovables, el cierre de la brecha de la digitalización, la educación de calidad, el trabajo decente y la protección social, así como la atención a la crisis planetaria. Para cumplir estos pasos indispensables en la ruta global, es urgente generar cambios. El mundo ha cambiado, pero nuestras instituciones no han cambiado. No podemos abordar de manera eficaz los problemas de la actualidad si las instituciones no reflejan el mundo como es hoy en día. En lugar de solucionar problemas, podrían convertirse en parte del problema. Y efectivamente las brechas se están ampliando. Las brechas entre las potencias económicas y militares, las brechas entre el norte y el sur, Oriente y Occidente. Nos acercamos cada vez más a una gran fractura en los sistemas económicos y financieros y en las relaciones comerciales. Los líderes están de acuerdo en que el sistema post-Segunda Guerra Mundial no funciona ante la realidad vigente. Nuestro mundo no es un lugar feliz en este momento. Donde quiera que miremos, donde quiera que centremos nuestra atención, hay tristeza, falta de confianza, desconfianza en las estructuras que han guiado la gobernanza del mundo desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial hace casi 8 decenios. De las propuestas que más se repite es la de renovar la arquitectura financiera internacional, que no demuestra voluntad de adaptarse a un mundo que quiere recobrar la equidad perdida. Muchos hemos instado a una reforma integral y urgente de la arquitectura financiera internacional como el tema más candente y urgente para hacer frente a los retos económicos, financieros y medioambientales que viven nuestros países en desarrollo.
Parte integrante de este proceso de reforma debe incluir el análisis de nuevas formas de clasificación de los países. Es hora de promover la justicia social en el mundo. El Fondo Monetario Internacional no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. No puede hacerlo, pero lo hace. Levantar sanciones contra otras naciones, luchar contra la arrogancia occidental, fortalecer la cooperación y trabajar en el multilateralismo es para los mandatarios la mejor forma de abordar los desafíos actuales. Queda de ellos mismos que estas propuestas no queden en letra muerta. Al margen de las sesiones de la Asamblea General, se dio una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo BRICS, quienes apoyaron una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, para hacerlo más democrático, representativo, eficiente y eficaz, según un comunicado de la Cancillería rusa. Y más temprano, nuestra enviada especial a Nueva York, a esta Asamblea Anual de la ONU, Aiza García, entrevistó al presidente de Bolivia, Luis Arce. De esto conversaron. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues hoy tenemos una gran oportunidad de entrevistar al presidente de Bolivia, Luis Arce. Y bueno, estamos en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el debate número 78 de la historia de esta organización. Y usted intervino en el primer día de debate al más alto nivel, presidente Arce. ¿Qué le ha parecido de tanto escuchar estos discursos? ¿Cómo ha visto el primer día de debates, el segundo día? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, muy buenas, un saludo cordial primero a la teleaudiencia, gracias por la entrevista. Bueno, el día de ayer hemos escuchado algunas de las intervenciones. No estamos llegando a tocar el punto, con la excepción de la presentación de Lula, que creo que ha tocado de alguna manera el tema. El resto de las presentaciones ha ido a criticar, por una parte, lo que está pasando, y a todos creo que nos queda claro que no vamos a poder cumplir las metas establecidas por Naciones Unidas, por una parte, pero por otra también hay una suerte de división en cuanto al tratamiento de los temas como el problema de Europa del Este, por ejemplo, el tema de la crisis climática que nosotros hablamos siempre desde el 2006, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con hablar de cambio climático, porque es algo como si tendría que necesariamente ocurrir. No, es una crisis climática provocada por un sistema capitalista que ha puesto todo para que estemos en esta situación. Ha puesto en riesgo a la humanidad. Está en riesgo la humanidad, como usted bien lo dice, y lamentablemente todavía no se aterriza en Naciones Unidas en nada concreto para resolver este problema. ¿Y los 100.000 millones de dólares que prometieron los países ricos no llegan? No llegan. Y pronto va a haber una cumbre, una COP. ¿Y qué van a decir? Otra promesa más. Y yo creo que todos los países, ¿no?, tienen que darse cuenta de que la realidad es mucho más cruel de lo que estamos diciendo. Nosotros en América Latina, especialmente en América del Sur, en nuestro país, en Bolivia, estamos sufriendo de las consecuencias de toda esta crisis climática que se origina en el sistema capitalista, ¿no? Esa ambición de desarrollo, de ganancia del capital. A costa del clima. Claro, no les interesa nada. Y ahora los grandes pagadores de este problema somos los países en desarrollo, que primero tenemos restricciones para desarrollarnos que ellos no las tuvieron, ¿no? Porque tenemos que enfrentar y tenemos que compatibilizar el desarrollo con la armonía con la madre tierra. Y eso es mucho más costoso. Ese desarrollo a nosotros, por lo tanto, nos va a costar más el desarrollo porque tenemos que enfrentar todo el tema de poder paliar el efecto sobre el medio ambiente y sobre la madre tierra. Entonces, es para nosotros mucho más complicado y tenemos población, tenemos necesidades en nuestras poblaciones. En fin, hay ese tipo de problemas que nosotros enfrentamos y estamos viviendo en este momento las consecuencias. Bolivia ha experimentado 3 años consecutivos de efecto niña, 3 años consecutivos. Muy fuerte, 3 años. E inmediatamente viene el efecto niña. O sea, no ha parado desde hace 3 años de afectarnos climatológicamente esto.
lo que nos obliga a tomar medidas para poder resolver este tema, como la reforestación, como la construcción de presas, de atajados, para que garanticen el agua no solamente para la vida, sino también para la agricultura, para los animales que generan también vida económica en las regiones alejadas. Entonces se está complicando la situación y la realidad nos está ganando a los discursos de interpretación, de buenos deseos, de propuestas, pero que al final no se cumplen. Y el mundo sigue dando vueltas. Y el cambio, bueno, la crisis climática, yo estoy como a los organismos internacionales, la crisis climática está afectando profundamente a los pueblos, ¿no? Los últimos meses fueron de temperaturas récord. Así, en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y a ello se añade que los efectos de sequía que estamos sufriendo en varias regiones es fuerte. Y eso tiene consecuencias con la producción agropecuaria. La producción de alimentos, por lo tanto, se va a estancar, no va a haber los alimentos necesarios para alimentar toda la población. ¿Es la ONU suficiente como organización para atender todos estos temas? Porque el cambio climático, el calentamiento global, todo lo que usted está describiendo es una situación, pero hay otras. Está la pandemia de COVID, que muy pocos presidentes han hablado de eso, pero hay que prevenir otras pandemias. Está el tema del financiamiento para el desarrollo. Y usted lo decía, muy difícil que lleguemos a 2030 y que se cumplan las metas trazadas por la ONU para los objetivos de desarrollo sostenible. Totalmente, ¿no? Es a esta altura, no solamente por lo que el COVID representó para la humanidad y el retraso que hubo en la normalidad de las actividades durante todo ese tiempo, sino que ya veníamos retrasados antes del COVID, hay que ser muy claros, ¿no? Entonces, estábamos atrasados, esto acelera más, y luego viene el problema del conflicto bélico en Europa, entonces esto se complica más, ¿no? Y no hay una propuesta por parte de Naciones Unidas y de los países que deberían tomar aquí el rol protagónico, que en lugar de fomentar la guerra están, ¿no es cierto?, pudiendo tomar acciones para prevenir lo que se viene más adelante, porque va a afectar a toda la humanidad. Los países ricos están pensando que con la plata que tienen, con la gran industria, etcétera, que tienen, van a poder enfrentar el cambio climático. Yo creo que están equivocados. La velocidad en la que está viniendo la crisis climática va a ganar a todo tipo de capitalismo y de inversiones si es que no se toca oportunamente los temas centrales como este. Y eso pasa por cumplir los compromisos, no solamente los compromisos. Hoy en día, nuestros países están predispuestos a hacer el cambio de matriz energética, pero hoy en día los precios de esa tecnología en los mercados internacionales son sumamente caros para nosotros. No podemos acceder. Por lo tanto, por más que quisiéramos cambiar la energía de fósiles por la energía eólica, por la energía de cualquier otro índole, esa tecnología nos cuesta hoy mucho más que hace unos años atrás. Entonces cada vez es mucho más cara la tecnología, el acceso a la tecnología por parte de nuestros países, el endeudamiento y las tasas de interés que ellos han provocado en su política monetaria, con el objetivo de frenar la inflación, han elevado las tasas de interés. Pero luego le hacen un sobrecargo a los países que dependen del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso... En la subida de tasas lo único que hace es encarecer el crédito para nuestros países. Entonces, ¿cuándo van a pagar la deuda externa? ¿No? Entonces, nos endeudan más y con mayores tasas de interés, por una parte, no resuelven su problema y encima esta elevación de tasas lo que está provocando y va a provocar es una recesión profunda, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y por lo tanto, si Europa y Estados Unidos en recesión, crisis mundial, ¿no?, con todo lo que estamos viendo, se nos viene un panorama absolutamente sombrío para los países de América Latina, especialmente para enfrentar estas situaciones. ¿Y cree que la ONU va a tomar cartas en el asunto? Porque con paños tibios no se va a resolver estas crisis. Son varias crisis a la vez. Hay que empezar a tomar acciones. Ya no es suficiente con el debate, con la simple retórica. Aquí hay que tomar acciones, ¿no? Nosotros lo poco que hacemos en Bolivia lo estamos haciendo. Como les decía, estamos tratando de enfrentar con lo que tenemos, pero se nos facilitaría enormemente
con la transferencia tecnológica hacia los países. Nosotros no es que no queremos pagar por esa tecnología, pero que nos den precios accesibles para que los países podamos comprar esa tecnología para generar energía limpia, que no contamine y detener de alguna manera este sobrecalentamiento que tenemos, la emisión de carbono y por lo tanto generar mejores condiciones para el planeta entero. Ellos son los que emiten la mayor cantidad de carbono. Definitivamente. Ellos son los que tienen que tener la mayor responsabilidad en proporción a eso. Y nosotros estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena en todo, porque todos aquí es un problema de todo el planeta, no solamente de algunos países. Y eso claro, es lo que no se va a calentar en un lugar y en otro no. Afecta a todo, afecta a todo. Definitivamente. Ese es el problema, se necesitan acciones más que discursos. Y hablando de acciones, usted ha repetido mucho en sus últimos discursos el tema de que hay que evitar que se repita la historia con la expoliación del norte al sur. ¿Por qué insiste tanto en esto? Porque Bolivia... ¿Está preocupado? Bolivia es un país que tiene muchos recursos naturales. Tenemos litio, tenemos minerales, metales, no metales, tenemos minerales y metales estratégicos, tenemos tierras raras. Estamos entrando fuertemente en la producción agropecuaria, estamos entrando en la industrialización y tenemos una de las reservas más grandes de agua, de acuífero en la región. Y nosotros escuchamos con mucha preocupación lo que algunos personeros de gobiernos extranjeros se refieren a nuestras reservas de litio, a nuestras reservas mineralógicas, a nuestras reservas de los acuíferos. Y nos preocupa porque... Y ustedes alto quieren decir. Nosotros no estamos dispuestos a que se repita la historia del pasado. En el pasado Bolivia es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Si uno sigue la línea conductora del análisis del saqueo de nuestros recursos naturales, es la historia de nuestro país. Desde la colonia, cuando explotaron el Potosí, la plata, luego vino estaño, luego vino los hidrocarburos. Es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, Bolivia no puede repetir, ni quiere repetir esos hechos del pasado. Un país que no entiende la historia va a cometer los mismos errores. Nosotros lo entendemos perfectamente y así es por eso que afirmamos que no queremos que se repita eso. Bolivia quiere definir soberanamente lo que hace con sus recursos naturales. Estamos dispuestos a contribuir al mundo entero, siendo Bolivia el país de mayor reservas de litio en el mundo. Estamos dispuestos a compartir este recurso con el planeta entero, pero también nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer y no vamos a regalar nuestro litio, vamos a industrializar en beneficio del pueblo boliviano. Importantísimo esto que nos ha dicho del litio. Ustedes han sido un ejemplo en el mundo de cómo hay que cuidar este recurso natural que es tan valorado por todas partes. Y otro tema en que ustedes han cuidado muchísimo su gobierno, y usted lo ha repetido y lo dijo también en el debate general de Naciones Unidas, el tema de las mujeres. Es el tema del cuidado y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué insiste tanto en este tema en cada discurso donde usted llega a hablar? ¿Esta postura a qué se debe? No, es muy claro, hay que ser objetivo simplemente lo que pasa viendo las estadísticas. El índice de violencia en los hogares contra las mujeres, el abuso, no solamente físico, sino sexual y laboral que sufren las mujeres, se ha incrementado, al menos se ha visibilizado, quizás en el pasado era lo mismo, pero hoy se ha visibilizado más. Hoy en Bolivia especialmente hemos abierto canales donde se pueden hacer este tipo de denuncias. Y vamos viendo con preocupación la cantidad de estas denuncias, la cantidad de violencia ya denunciada sobre las mujeres en todos estos ámbitos. Y el planeta tiene que hacer algo. Ayer había una presidenta de Hungría, creo que era, que reclamaba lo propio, y creo que esa es la línea. Se tiene que dar las mismas condiciones a las mujeres para que puedan ejercer los cargos políticos, los cargos de alta dirección, en fin, todo ello. Creo que eso poco a poco hay que ir generando las condiciones para que eso suceda, pero entre tanto lo que sí tenemos que hacer los estados es precautelar la vida de las mujeres, es precautelar la salud de las mujeres, porque al final y al cabo la mujer cumple un rol fundamental. Definitivamente.
no solamente en el trabajo, en el acompañamiento en el hogar, en la parte reproductica, sino forma parte de la sociedad y tiene su rol importante que tenemos que valorar, ¿no? Si uno recorre la historia en la década, en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? El rol de la mujer, cómo era, y cómo ha ido poco a poco ganando espacio y terreno, y son las largas luchas que han hecho las mujeres por sus reivindicaciones, y es momento de que los estados los reconozcamos y empecemos a aplicar políticas para beneficiar a este sector para que no se repita violencia, muertes, violencia de todo tipo me refiero, contra las mujeres. Presidente Arce, usted en su intervención mencionó varios puntos para resolver a través del diálogo los conflictos que hay actualmente. Usted llevó esa propuesta y es de las pocas propuestas que se han escuchado en Naciones Unidas para algo concreto, para frenar las crisis que hay, desde las de la Europa del Este, pero también otras crisis que nos están agobiando a la humanidad. No, totalmente. Nosotros hemos planteado declarar al planeta entero como zona de paz, que no haya guerras, que se eviten a toda costa las guerras. Tenemos guerras históricas, por ejemplo, Israel-Palestina. Es un conflicto nada resuelto y ayer dos presidentes decían, Brasil y Colombia, ¿por qué Estados Unidos no le presta tanta atención al tema de este conflicto añejo que data de 1967 entre Palestina e Israel, y por qué sí le da tanta atención al tema de Ucrania? Así es. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa crítica, porque no es, son guerras muy largas y que no estamos resolviendo. Así como fue el tema del bloqueo de Cuba, donde hay resoluciones que no se cumplen, resoluciones de Naciones Unidas que no se cumplen. Entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué aprobamos? Si es que al final los países no van a hacer caso. Entonces realmente hay que empezar a cuestionarse ese tipo de temas que le quita credibilidad, le quita el peso que debería tener Naciones Unidas y la cuestiona como una institución capaz de generar el equilibrio que necesita el planeta. Por lo tanto, no es de extrañarse que hoy surja muy claramente el multilateralismo como una opción, ¿no? Una opción a tener un mundo unipolar o bipolar. El multilateralismo es en realidad una respuesta que todos los países esperábamos para ser escuchados, para ser incluidos en este nuevo bloque de pensamiento de países donde todos deberíamos estar representados y tener también un poquito de decisión en lo que ocurre en nuestro planeta. Muchas gracias, presidente Arce, por dedicarnos este tiempo para hablar con toda la teleaudiencia de Telesur sobre la situación a la que se está enfrentando el planeta y qué propone concretamente Bolivia. Muchas gracias por su tiempo. Yo eso le agradezco. Regresamos a los estudios, hasta Caracas, Venezuela. Allí teníamos la entrevista que ha hecho más temprano al presidente de Bolivia, Luis Arce, nuestra enviada especial a la cumbre número 78, a la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ha dicho con mucha claridad, con mucha profundidad, el presidente Luis Arce, que además es un experto en asuntos económicos y geoeconómicos, que el sistema capitalista pone en riesgo, ha puesto en riesgo a la humanidad. Y hay una propuesta, declarar al planeta como zona de paz y avanzar hacia el multilateralismo. No puede haber unilateralismo ni bipolateralismo. Pues es parte de la propuesta del presidente Luis Arce, que lo explicaba bastante bien después de su primera aparición en este discurso en la Asamblea 78 de Naciones Unidas. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a México, al cierre de un encuentro entre el presidente de la Nación, López Obrador, y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sus voceros denunciaron que el ejército sigue escondiendo información sobre el paradero de los jóvenes. ¿Cuál es el punto de las investigaciones de una desaparición forzada ocurrida en 2014? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Obrador se reunió con padres y madres familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.
Aunque el gobierno, el presidente AMLO, afirma que todos los documentos fueron entregados, los representantes de los familiares consideran que el ejército sigue ocultando información, sigue ocultando pruebas. Vamos a ver. Emiliano Navarrete, en nombre de los deudos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a la salida de la reunión con el presidente López Obrador, expresó: lo que puedo afirmar es que el gobierno está protegiendo al ejército, que lo ha protegido desde hace tiempo. Según los representantes de los estudiantes desaparecidos, hay más pruebas que no han sido entregadas y recalcaron que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, determinó que hay más documentos en resguardo de la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, y de Marina, SEMAR. Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de las víctimas, sostuvo que la información más valiosa para dar con los normalistas sigue oculta, señalando que la entregada hasta ahora es parcial y hay faltante. La reunión de casi 3 horas de duración en el Palacio Federal estuvo signada por un debate extendido, donde los familiares manifestaron su inconformidad y exigen que les sea entregada la información faltante, petición que luego de la reunión formalizaron a través de un escrito. El presidente López Obrador respondió que las investigaciones continúan. Se comprometió a seguir en busca de la verdad hasta llegar al fondo de este doloroso asunto. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ricardo Domínguez Guadarrama. Él es analista político, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Quintana Roo. Profesor, buenas noches. Lo saludo vía telefónica. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el punto de la investigación? Después de que hay un punto central, recordemos que el grupo de expertos, de investigadores interdisciplinarios, cierra, entrega su último informe, se despide del país. Dicen los familiares que aún falta mucho. ¿Cuál es el punto de la investigación en este momento? Bueno, como sabemos, el presidente ha insistido en que el gobierno mexicano ha estado entregando los documentos, toda la información que tiene. Incluso hoy por la mañana anunció que entregaría toda la información que el gobierno de los Estados Unidos le ha dado al gobierno mexicano, y que se reconoce que hay avances, y el gobierno mexicano también reiteró hoy que no va a faltar a su compromiso, ¿no? Que también se ha reconocido que ha habido algunos obstáculos. El mismo Encinas en su momento ha declarado y ha señalado que no ha sido fácil esta investigación por toda la gente que ha estado metida ahí, coludida desde hace mucho tiempo, pero que a pesar de eso ha habido un avance constante, hay gente ya detenida, etcétera, ¿no? Entonces, para el gobierno mexicano hay avance concreto y además el compromiso de cumplir con la palabra que empeñó el presidente en el sentido de aclarar todo lo que se pueda, incluso de lograr en todo caso que este tema logre ya zanjarse definitivamente después de más de 9 años de estar siguiendo este tema, pero que también reconocer, la misma GIEI ha reconocido que ha habido mucho más avance en ese periodo de gobierno que en el pasado. Entonces hoy está este tema también metido en todo lo que implica la coyuntura política actual, ¿no? En un incipiente proceso electoral en donde temas como este pues sirven de elemento para atacar al gobierno también desde la derecha mexicana y algunas organizaciones no gubernamentales que han estado acompañando esta narrativa de falta de cumplimiento por parte del gobierno. Entonces, son las dos versiones que están ahí reinando en el ambiente nacional, inscritas en esta coyuntura también política que vive el país, pero que se mantiene, por un lado, el diálogo entre el gobierno y los padres de los 43 desaparecidos, y esperemos también el resultado de la reunión del próximo lunes que va a haber, donde también habrá entrega de otros documentos. Habrá que esperar también el resultado de ello, y que me parece lo importante es que hay este mecanismo de diálogo y no de ningún tipo de ruptura. Esto es sin duda muy importante, simbólico, cuando hay un uso por parte de sectores políticos opositores al presidente López Obrador ante una situación tan extremadamente dolorosa. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso precisamente? ¿Cómo se le da uso político a algo tan desgarrador como la desaparición de sus hijos, una situación que lleva 9 años y se sigue exigiendo encontrarlos? Se sigue exigiendo su paradero.
Sí, ese es uno de esos temas que por su complejidad, pues tiene que sortear muchos obstáculos, como digo, de mucha gente que ha estado metida en este lamentable suceso de los estudiantes mexicanos, y que es, por supuesto, bandera de tema, de crítica al gobierno por parte de la derecha, que insiste que este gobierno ha ejercido presiones, que ha intentado, digamos, cubrir a las Fuerzas Armadas, dado el trato que hoy se tiene con ese sector de parte del gobierno, pero que desde mi punto de vista no deja de ser parte de toda esta agenda de temas que tiene la derecha mexicana para estar criticando todo lo que haga el gobierno mexicano, ¿no? En contrarréplica, me parece que ha sido muy importante que el gobierno esté tomando este tema y que lo esté aclarando, sobre todo en las mañaneras, como sucedió hoy con el gobierno del presidente López Obrador. Le ha dicho no vamos a guardar nada, está el compromiso ahí. Me parece que el tema de la verdad en un gobierno progresista y en cualquier gobierno progresista es muy importante, y estoy seguro que el gobierno mexicano va a cumplir con su palabra, porque también está en juego todo el proyecto de credibilidad de un gobierno como el que tenemos. Entonces, es una batalla también política lamentable, porque la derecha no le importa si son temas sensibles que atacan a la gente, a sus sentimientos, sobre todo en estos temas, ¿no? Sí. Y lo toman como bandera política, ¿no? Con tal de encontrar argumentos para atacar al gobierno del presidente López Obrador. En todo caso, aquí hay algo muy delicado, profesor, porque Vidulfo Rosales, él es uno de los representantes de los familiares de los estudiantes, de estos jovencitos desaparecidos. Él hace referencia a la información faltante, producto de la interceptación telefónica que se hizo a un jefe de la policía y a un jefe del grupo delictivo Guerreros Unidos que actuaban en Ayotzinapa, que hizo el ejército a las 10 de la noche el día 26 de septiembre de 2014. Él dice que esa grabación da pistas sobre el paradero de estos jovencitos, pero que esa información aún sigue oculta o que sigue en manos del ejército, que no se quiere entregar. ¿Qué cree usted que está sucediendo con respecto a eso? Hay hoy información al respecto donde le entregan este documento y le hacen saber que estas informaciones incluso han estado cambiando en expedientes ahí en la Secretaría de la Defensa Nacional, y el presidente ha sido muy puntual al señalar que va a revisar y que va a mandar a investigar si estos documentos existen o no. Desde su perspectiva y la información que él tiene, todo se ha dado a conocer, todo se ha abierto, pero que no se cerró. Esto es muy importante desde mi punto de vista también. El gobierno mexicano ya ha dicho, bueno, vamos a revisar si están esos expedientes, si se cambiaron de lugar o no, se va a investigar y en todo caso se va a dar a conocer, nada se va a guardar. Me parece que es una postura, también es un compromiso. Cuando lo anuncia el presidente, es un compromiso de este gobierno para que no se oculte absolutamente nada. Pienso también en la declaración que hoy mismo hizo el gobierno mexicano a través del presidente, en el sentido de que hay que tener cuidado justo por las posiciones que están adoptando algunas organizaciones no gubernamentales, algunos abogados que no necesariamente están pensando lastimosamente en el dolor que causa este caso, sino en sacar prebenda política en contra del gobierno, ¿no? Entonces me parece que lo importante es que haya disposición del gobierno a revisar todo lo que se tenga que revisar. Si hay algunas otras pruebas, ya el lunes lo sabremos, porque es instrucción del presidente, ¿no?, de averiguar todo esto que presentaron por escrito los padres de los muchachos, y en todo caso se comprometió a que se daría esa información e incluso que se daría a conocer al pueblo de México. Eso sucederá el próximo lunes. En tanto, profesor, ¿observa usted tensión entre el gobierno, el propio presidente López Obrador y sectores del ejército con respecto a esta desaparición de los estudiantes? Yo creo que la relación del ejército con el gobierno hoy es distinta a como fue en el pasado, ¿no? Creo que hoy las Fuerzas Armadas de México, en tanto que el presidente es el jefe supremo de ellas,
ha tenido una relación renovada, ¿no? Ya no se utiliza el gobierno desde mi punto de vista con esa óptica de la represión, ¿no? Y me parece que ha sido muy importante. Entonces, no creo también que el presidente pueda arriesgarse, digamos, ¿no? A no tener claridad en este tema solo por tratarse de las Fuerzas Armadas. La prueba está en que hay ya gente del ejército, 2 generales encarcelados, hay soldados, etcétera. Entonces, me parece que esa va a ser la tónica de este gobierno, y si se descubre que hay más elementos involucrados, seguramente el gobierno deberá actuar, porque, digamos, insisto, esa es la palabra empeñada del gobierno. Entonces, incluso me parece también que la posición del general secretario de la Defensa es muy acorde con esta posición del gobierno, ¿no? En el sentido de que no parece que vaya a encubrir nada, y que también, pase lo que pase, pues se tendrá que dar a conocer. Muchísimas gracias, profesor, por este análisis, por estas reflexiones. Buenas noches. Y buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa a la segunda pausa en esta emisión de Noticia. Vamos avanzando. En Noticia, Estados Unidos, en lo corrido de este 2023 ya se han producido más masacres o tiroteos, como se le conoce en el país, en todo un año. La cifra de muertos por esta violencia va en 31.000 personas. Son cifras de una reconocida organización que además alerta del uso de las llamadas armas fantasmas. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se conecta una situación con la otra? Vamos a verlo al volver en el Noticia. Se suma un gran problema, el de las armas fantasmas. Les contamos de qué se trata. La cifra de tiroteos masivos en Estados Unidos durante los meses transcurridos en el año 2023 llegó a 504 casos, de acuerdo a la organización no gubernamental Gun Violence Archive. El conteo se da tras un incidente con arma de fuego en la ciudad de Denver, Colorado, que dejó como resultado a 5 personas hospitalizadas, y otro en la ciudad de El Paso, Texas, en el cual hubo una persona fallecida y 5 heridos el pasado fin de semana. Según el organismo internacional, los números de casos en 2023 es por ahora inferior al de los últimos años, pero superior al de 2019, que acabó con 414 tiroteos masivos. 2021, en plena crisis pandémica, terminó con un récord de 689 tiroteos masivos, catalogándose como el año con mayor número de sucesos de esta magnitud, mientras en 2022 hubo 645 tiroteos del mismo tipo. La organización contabiliza 31.000 muertes por armas de fuego y se registran en 42 de los 50 estados. Entre los que llevan la delantera se encuentra Ohio, Mississippi, Illinois, Texas, Pensilvania, Carolina del Norte. A esto se le suma el incremento de las llamadas armas fantasmas, pistolas que se venden por partes y se pueden ensamblar en la casa de un comprador sin licencia para portar armas. No poseen número de serial, así que no pueden ser rastreadas en caso de que se cometa un homicidio. Sin embargo, hacen el mismo daño que un arma de fuego normal. A pesar de algunos intentos federales por regular el porte de armas para contener las masacres, el debate comienza y termina con el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas. Está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución del país, que entró en vigor en 1791. Encuestas realizadas en 2022 muestran que casi la mitad de los estadounidenses poseen un arma. Vamos a entrar con el análisis, cuáles son las implicaciones de una situación que parece una sin salida. Y lo cierto es que cada día se contabilizan, cada 24 horas, una nueva masacre o un nuevo tiroteo, como se le dice en Estados Unidos. Vamos a hablar de esto con Salvador Tío Fernández. Él es analista político, abogado de derechos humanos, nos acompaña de San Juan en Puerto Rico. Salvador, qué gusto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tatiana, qué gusto. Te veo, pero hace tiempo que no hablábamos. Hace tiempo no conversábamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, es horrible lo que está pasando en los Estados Unidos, pero está motivado políticamente. Es Trump y toda esta incitación fascista que él está llevando a cabo
para incentivar, y desde la Cámara con esta vista que están celebrando, para que se dé toda esta agresión contra personas en los Estados Unidos. Él les está dando licencia y ellos pues piensan que él tiene la razón. Nunca yo había visto en los Estados Unidos una situación como la que se está viendo ahora. Él tiene gente organizada en muchos de los estados y ha logrado que la gente se fije, que piense que el que verdaderamente es un criminal es Biden, que su hijo es el que ha cometido crímenes graves. Trump está tratando de evitar que lo metan a la cárcel. Y él piensa, yo creo, que la única manera como puede salvarse de eso es agitando de tal forma que se cree una crítica en los Estados Unidos que lleve a que eso genere suficiente apoyo para él. Y está utilizando la violencia como medio. En ese sentido, pues, él leyó bien a Adolfo Hitler. Más allá. Cuando él estaba casado, cuando estaba casado con su segunda esposa, ella dijo en una entrevista que yo me acuerdo haber visto una vez, que el libro que tenía de cabecera él era Los discursos de Hitler. No me encanta, porque estaba buscando precisamente cómo utilizar, y como también utilizaron allá, el uso de la violencia para crear un clima. Y él tiene una situación, un clima de violencia para tratar de evitar que él no sea electo. Quiere, como quiera que sea, él quiere ganar, porque él piensa que en los tribunales él va a perder, que hay demasiada prueba en su contra, que hay demasiados de los testigos de las personas que habían sido inicialmente encausados que ahora van a decir sus verdades, lo cual coloca a Trump en una situación en la cual la única manera es tratando de derrocar el gobierno. Sí, Salvador, en todo caso, claro, pero aquí permíteme preguntarte para ir de hecho más al fondo. Esta es una situación de violencia extrema que va mucho más allá del expresidente Trump, que va más allá del actual presidente Biden. Es algo estructural en el país que sin duda tienen mucha responsabilidad republicanos y demócratas, y también esta poderosa Organización Nacional del Rifle. Así que es algo que va mucho más allá de esto. Cuando vemos que solamente en 2023, este año, han sido asesinadas en distintas masacres 31.000 personas, y a esto además sumarse que se ha logrado identificar que las llamadas armas fantasma, estas armas que se compran, los llamados kits, que pueden llegar a ser AK-47, armas de guerra, armas que se utilizan en el conflicto, las puedo armar en mi casa. Aquí hay algo que supera todo esto. El asunto es qué es y qué hacer para comenzar a desestructurarlo. Bueno, es verdad lo que dice. Esto ha crecido de una manera exponencial, pero eso sí tiene que ver con lo político, en el sentido de porque ellos están siendo siempre ha habido esa violencia. Desde hace ya más de 30 años se ha establecido el derecho de que cualquier persona puede comprar un arma de asalto, de guerra, y no se la van a negar, y está todo el mundo armado, y están matando meramente a gente por motivos políticos allá para amedrentar, sino también tomando acción contra los latinoamericanos y todos los inmigrantes que están, digamos, en Nueva York. Hay cientos de miles, hay más de 100.000, y están utilizando toda esa violencia que se ha desatado. Sí es política, porque aunque siempre ha habido un sector allá en Estados Unidos que ha sido muy fuerte, que es el grupo de cabildeo para precisamente que se aprueben todas estas reglamentaciones facilitando el acceso a las armas de fuego letales de una manera casi, se puede decir, armas de guerra. El ambiente político que se está creando en Estados Unidos ahora, desde la Cámara de Representantes, inclusive también, que en este momento la controla bastante el Partido Republicano, y hay unas personas allí que están completamente comprometidas con el gun lobby, con la gente con los que cabildean a favor de que todo el mundo pueda tener. Tú puedes tener
no puedes tener un aborto, porque puedes tener todas las armas que quieras para matar a cualquiera. Y esto es un problema que es político, en el sentido de que de que no se ve cómo se va a detener. Está aumentando, y aumentando de una manera exponencial. No, está difícil. Falta todavía para las elecciones de un año. La Cámara lo controlan ellos. El gun lobby está luchando esto porque eso es vida o muerte para ellos. Ellos quieren poder seguir vendiendo todo tipo de armas para poder para lucrarse. Sí, Salvador, ¿por qué crees que porque aquí hay un asunto de fondo, ¿por qué crees que la segunda enmienda de la Constitución, que le da el derecho a todos en Estados Unidos a armarse, desde 1791, donde era un país totalmente distinto, hace más de 200 años, es intocable en la nación? Claro, bien lo dices, hay una cantidad de hechos políticos, la solución también debería ser política. Pero en este debate, cuando se plantea, es que la Constitución y la segunda enmienda es intocable. Bueno, es intocable, pero no está hablando de que todo el mundo tiene derecho a andar con rifles de combate de guerra. Es para defensa. Y eso lo pusieron porque estaban luchando por su independencia, habían luchado por su independencia. Pero esto es una agresión, no contra los poderes. Esto es una agresión directamente contra el pueblo. Es una modalidad que se viene dando en los Estados Unidos, porque se dio contra la población afrodescendiente en los Estados Unidos. Durante el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX, y todavía se sigue dando. Pero a estos niveles que hay, de que ya de que el lobby tiene tanta fuerza y que el expresidente candidato que va adelante entonces es el que está activamente con su gente en la Cámara de Representantes, activamente promoviendo que esto se pueda hacer y defendiendo esta postura. Coloca en una crisis del sistema constitucional norteamericano, que habrá que ver si los tribunales tienen la capacidad de poder detener esto. Pero no basta con los tribunales. Y además siguen creciendo los grupos. Y en este momento además ya no tienen que estar viendo televisión, porque están comunicándose a través de los mecanismos que tienen en este momento, que son múltiples, y levantando dinero para poder hacer. Está utilizando esto también para levantar dinero, para defenderse, para evitar que le caigan estos cargos en sí, que estos cargos efectivamente los lleven a la cárcel. Y eso es una posibilidad que ocurra. Él está utilizando todo esto para evitar que eso ocurra. Y está generando un clima. O sea que yo creo que no se puede cumplir. Es obviamente un asunto económico de todas las productoras, de todas estas armas de fuego. Pero un asunto político también, y el presidente entiende que su supervivencia depende de que ellos puedan controlar la cosa y de que se genere un clima de agresión. Es una guerra. Yo no he visto desde que tengo uso de razón algo similar, porque antes era más concentrada la agresión, pues principalmente contra los negros, contra los latinos, pero eso había mermado significativamente. Ahora no. Ahora hay una dificultad de poder imponer el Estado de Derecho con relación a estas cosas. Y esa batalla... Sí. Ese es el punto clave, la dificultad de imponer el Estado de Derecho. Lo que estamos observando es que hay millones de personas que mueren precisamente por esto. Salvador, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Hasta mañana. Sigan con nosotros.